Espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 822. Bueno, la primera información que tenemos como reacciones en América Latina de nuestros países amigos, o por lo menos regionalmente amigos, se ubica en Nicaragua y se ubica en la administración Morales en Bolivia. Los dos presidentes que ya parecen matrimoniados con el poder manifestaron su respaldo a la constituyente. Serán también algunos islotes del Caribe que llevan nombres de repúblicas. Yo no conozco ni los nombres, tal vez mi distinguido invitado, ex canciller de la República, Francisco Carrión, los conozca, y otro de los distinguidos invitados, como siempre, para estos temas internacionales, también los advierta con nombre y apellido, pero aquí en la radio no tenemos el menor dato de estos paisilios que siempre votan con Venezuela o a favor de Venezuela. Chávez hizo allí el milagro de reclutarlos regalándoles petróleo, pues no, se les regalaba petróleo y entonces la gente apoyaba todo lo que decía el excomandante que le dejó al noble pueblo venezolano con semejante paquetazo de Maduro. Ya el respeto que como presidente de una gran nación tenía, pues como presidente, creo que ya inclusive en nuestros nietos menores, en mi caso, es un hombre repudiable, odioso, mala gente, un hombre que mentiroso, lleno de una cantidad de defectos que lamentablemente está liderando la presidencia de Venezuela. Bolivia y Nicaragua tienen razón de comportarse de esa manera. Son eternos visitantes de Venezuela, casi a rendir cuentas. El signo fidelista de otras épocas con esta gente se ha desvirtuado totalmente, y el mismo Fidel murió con repulsa social hasta de su propia Cuba. No valió para nada el fidelismo, no valió para cambiar absolutamente nada. Y entonces estamos nosotros, señoras y señores, muy preocupados, y comienzo con el compañero Jorge Ortiz, para que tenga la bondad de decirnos, saludando, vuelvo y repito, al señor doctor Francisco Carrión y al señor doctor Mauricio Gándara, muy ligados al espíritu diplomático y de conocimiento internacional, así como Jorge Ortiz, por obvias circunstancias. Jorge, María Fernández Pinoza, por ejemplo, nuestra canciller, ¿le podría estar ponchando al señor presidente para que tenga a bien también sumarse a estos presidentes que seguramente dicen, como ya lo han afirmado, tanto el boliviano como el nicaragüense, que es necesario apoyar a la constituyente de Maduro en Venezuela, o más bien les caerá la cara de la vergüenza, como decimos acá en palabras quiteñas? Buenos días, Jorge, si es tan amable. A ver, yo creo, Gonzalo, y muchas gracias por la entrevista, que primero que nada el presidente Moreno, si es que quiere dar un mensaje efectivo, eficiente, de que se está apartando de las obsesiones más turbulentas del correísmo y que quiere hacer un gobierno más democrático, abierto, más plural, más en serio,
Un mensaje que podría dar sería precisamente ese: apartarse del correísmo duro, obstinado, radical, mediante un retiro del apoyo a Venezuela. Apoyar una dictadura sangrienta como la de Maduro, que no solamente reprime y oprime a su gente de la manera tan brutal como hemos visto estos días, 120 muertos desde el 1 de mayo, sino que además lo tiene permanentemente sumido en la escasez de alimentos, de medicamentos, de prácticamente todo. Pues mantener el apoyo a ese gobierno, como lo hizo tan imperdonablemente la canciller ecuatoriana cuando dijo ese desatino impresionante de que le ha sorprendido la violencia de la oposición, cuando hasta las tomas de televisión de Telesur, una cadena creada para el chavismo para hacer propaganda de la revolta del socialismo del siglo XXI, 24 horas diarias, hasta en esas tomas se veía con absoluta claridad que era un pueblo desarmado, que lo que tenía era el arma más potente que tenía era piedras, frente a un ejército, el ejército regular venezolano, el ejército bolivariano de Venezuela, más las bandas armadas, violentas, agresivas. Es evidente que hay una actitud absolutamente de persecución a las protestas, de silenciar al pueblo venezolano, que está harto de una dictadura que empezó en 1998 con el fallecido coronel Chávez. Retirarle el apoyo a ese gobierno y simplemente sumarse a las voces que en América Latina son cada día más numerosas y más sonoras, pidiendo una salida democrática por elecciones del conflicto venezolano, sería el mejor mensaje de la verdadera intención del presidente Moreno de abrir su régimen y salirse del correísmo puro y duro, pero lamentablemente no lo hace. Entonces, al seguir apoyando el régimen de Maduro, como lo hace Evo Morales, como lo hace el comandante Daniel Ortega, dos tipos atornillados al poder en sus respectivos países y que no están dispuestos a soltarlo por ninguna manera, pues sumarse a ellos nos hace pensar que a lo mejor todo esto que está haciendo el presidente Moreno no es genuino y que son maniobras, todos estos diálogos, estas conciliaciones, son maniobras para ganar tiempo y poder aplicar el programa económico en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de apoyo, para después seguir con las obstinaciones tan terribles de la revolución ciudadana que nos impuso y nos aplicó el señor Correa. La obstinación como que quiere zafarse del cuerpo del señor presidente Moreno, por conveniencia incluso de su propia popularidad cosechada durante los últimos primeros meses de su gestión administrativa. Eso no podría ser un estímulo para que abandone. Apoye, por ejemplo, tiene una bonita manera o un bonito motivo este rato de poder, estrechando las relaciones con Perú y Colombia, que para la canciller ecuatoriana son vitales, o es vital estrechar relaciones con Perú y Colombia, pero decir el tema de Venezuela más bien no digo nada, ahí que quede. Esta no podría ser una estratagema para librarse también de las impresiones radicales de los correístas que siguen sobreviviendo en el Parlamento ecuatoriano y que le pueden hacer la vida imposible si no sigue los pasos del Evo. Lo que pasa es que todo este proceso en que hemos entrado desde el 24 de mayo, cuando asumió el presidente Moreno, todo este proceso de cambiar ese tono agrio, confrontacional, agresivo, violento, al que nos tuvo sometido durante 10 años el señor Correa, que gracias a Dios ya está bastante lejos y espero que se quede bastante lejos durante bastante tiempo. Todo ese proceso uno lo pone en duda, su veracidad, la profundidad de sus intenciones aperturistas, dialogantes, democratizadoras, cuando el gobierno ecuatoriano sigue apoyando al régimen de Maduro y la canciller hace declaraciones tan desatinadas como las que hizo. Sería una buena manera de demostrar que sus intenciones de hacer un régimen abierto, democrático, es dejar de apoyar a Venezuela, porque Venezuela ya no tiene salida.
lo que pedía la oposición era una salida democrática, no quería derrocar a Maduro, nunca habló de eso ni hizo ningún intento. Lo que pedía es una convocatoria a elecciones, es decir, darle una salida a la crisis por la vía democrática. Y el 1 de mayo, en medio de la turbulencia de las manifestaciones del señor Maduro, huye hacia adelante, convoca una asamblea constituyente, con lo cual mañana o pasado se instalará con 545, es decir, todos sus miembros chavistas, y elaborará una constitución. Al instalarse, el día que se instale, el instante en que se instale la Asamblea Constituyente, deja de tener efecto el poder legislativo actual, que es la Asamblea Nacional, que es el único contrapoder que existe en Venezuela. Venezuela ya no es una democracia, porque la democracia, más que por elecciones, se caracteriza por la división, por la independencia de los poderes. El único poder independiente en Venezuela es la Asamblea. Si la Asamblea desaparece mañana o pasado, porque entra en actividad la Asamblea Constituyente, pues se habrá consumado la dictadura. ¿Y qué salida habrá para el chavismo? La guerra civil. El señor Maduro está metiendo a Venezuela en una guerra civil de la cual serán cómplices todos los gobiernos que, en vez de haber apoyado una salida democrática, han apoyado la consolidación de esa dictadura terrible de Venezuela. Entonces tendremos que decir que el gobierno ecuatoriano, obviamente el del señor Correa y tal vez también el del señor Moreno, han sido cómplices de la situación terrible que vive Venezuela y de la guerra civil que presuntamente puede estallar como única salida de esa crisis. Jorge, muchísimas gracias, una feliz semana y una pronta recuperación. Te abrazamos. Muchas gracias, mi querido Gonzalo, un abrazo. 8:33 de la mañana. Es un placer tenerlo aquí, ex canciller Francisco Carrión. Sea usted bienvenido. María Fernanda Espinosa, la actual canciller ecuatoriana, algo ya sabe, se da cuenta de que se pasa más bien al beneplácito o más bien a la urgencia encendida desde Carondelet, desde el despacho del señor presidente de la República, para que mencione esto que salió ayer, ¿no? De que Perú y Colombia es vital para nosotros. Quiere decir, por lo menos mi lectura, de que el señor presidente no quiere topar con prioridad la reacción que va a tomar el Ecuador con respecto a Venezuela. Más bien ahí le dejamos y no que ha mandado delegados a la constituyente ni cosa por el estilo. ¿Quién mandó delegados? ¿A quién le corresponde mandar delegados a la constituyente, que fue un rumor que yo escuché el día de ayer? Francisco. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Mauricio. Un gusto estar esta mañana aquí para conversar sobre un tema que nos llega a todos y nos llega, por supuesto, a los ecuatorianos, porque Venezuela, no hay que olvidar que inclusive fue parte del Ecuador. La relación, es decir, fuimos una sola nación y por eso es que todo lo que sucede en Venezuela nos llega y nos toca. Ahora, la situación a la que ha llegado el gobierno de Maduro, Chávez, se vuelve ya insostenible, ¿no? Está muy claro cómo la violencia, como la crisis multidimensional, y con esto lo que quiero decir es crisis institucional, crisis económica, crisis humanitaria, que es por donde en realidad deberíamos empezar, ha tocado fondo. Y entonces vienen estas reacciones desesperadas del presidente Maduro y de su gobierno, como es esta famosa convocatoria a una constituyente. Y ahí es donde yo encuentro una serie de contradicciones, ¿no? La primera es, y salta a la vista el hecho de que está llamando a una constituyente para reformar la constitución que elaboró Chávez, su propio coronel, que es ya casi una divinidad, ¿no? Está rompiendo con el chavismo original, lo cual es difícil de entender si no fuera por una crisis de la dimensión en la que se encuentra ese país. Ahora,
Ya hubo elecciones en Venezuela, frecuentemente nos olvidamos, ya hubo elecciones y hubo un pronunciamiento claro. Las últimas elecciones fueron las legislativas, donde el pueblo democráticamente se pronunció y le dio una aplastante mayoría a la oposición. Si tanto habla el presidente Maduro de la vigencia de la democracia, no tiene más que respetar esa manifestación democrática, electoral, que le dio a la oposición una, como digo, muy importante mayoría. Entonces, se ve que no contaban con eso y que entonces se ven obligados a tomar una decisión como la que estamos viendo y que, como bien decía Jorge hace unos minutos, puede de constituirse esta asamblea, echar abajo todos los poderes, ¿ya? Y entre esos, por supuesto, el que fue democráticamente elegido, como fue la Asamblea Legislativa, que es la única manifestación o muestra de oposición al régimen de Maduro. Ahora bien, aquí hay, y lamentablemente se produce una paradoja, porque lo que nos interesaría, creo que a todos los latinoamericanos, y por supuesto en primer lugar a los venezolanos, es resolver esta situación, como digo, sobre todo ya humanitaria. Y eso está cada vez más, a mi juicio, lejano, cada vez más distante, puesto que los propios venezolanos tienen esta dificultad a la que yo me he referido de manera general, y al mismo tiempo el entorno internacional. El entorno internacional, vemos cómo la OEA ha fracasado de una manera triste, penosa, en abordar de una manera inteligente, sagaz, una salida a la situación de Venezuela. Yo le atribuyo, y muchos no coinciden conmigo, pero le atribuyo una gran responsabilidad al secretario general. El secretario general no está para tomar partido. Él es, por su condición de funcionario internacional, secretario de una organización de la importancia de la OEA, está para buscar y mediar. Él desde el comienzo le dirigió una carta pública, tuteando al presidente Maduro, llamándole traidor, en fin, cosa que es inconcebible en un secretario o en un director, qué sé yo, de una organización internacional que está llamada, ¿verdad?, a buscar precisamente un acercamiento entre las partes, mediar, y es ahí donde aparece inclusive la UNASUR, que ha fracasado igualmente, pero por lo menos creó un grupo de presidentes, paradójicamente ningún expresidente sudamericano, sino más bien de otra región, es más, de España, es decir, tuvimos que acudir a nuestra antigua metrópoli para que venga a ayudarnos a resolver este problema, pero por lo menos tuvo esa iniciativa, ¿verdad? Maduro se manifestó dispuesto al diálogo, en fin, pero eso no funcionó tampoco. Bien. Entonces, ahí estamos en una situación realmente dramática y que no exageraba. Yo le decía, ex canciller, cuando dice María Fernanda Espinosa, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, dice, caramba, estrechar relaciones con Perú y Colombia es vital este momento. No está queriendo salirse, digamos, de la respuesta que muchas personas, entre ellos ya escuchará usted, Mauricio Gándara, le solicitarán como actitud inmediata para esclarecer la posición ecuatoriana frente al drama venezolano. Entonces ella dice, hemos estado trabajando en el tema de Venezuela con silencio, con seriedad, respetando las instancias. ¿Usted cómo le sintoniza ese pensamiento? Bueno, yo no sé lo que quiere decir la canciller con esas afirmaciones y está diciendo algo obvio cuando habla de fortalecer las relaciones con Colombia y con Perú, que no le encuentro yo mayor relación con
las relaciones con Venezuela. Exacto, no tiene... No creo, porque es algo obvio. ¿Cómo no vamos a fortalecer? El propio presidente lo demostró cuando antes de posesionarse visitó a los países vecinos. Yo creo que hizo bien, porque claro, son los vecinos con los cuales se tiene problemas de diferente tipo, y no solamente problemas, sino opciones de mejoramiento de, sobre todo, los habitantes de la frontera. Ya vimos cómo patéticamente levantaron un muro desde la época del presidente Correa con el Perú. O sea, eso, el señor Trump nomás y Israel hacen ese tipo de cosas, es una cosa pero realmente sorprendente, pero esa es una herencia y ventajosamente eso se resolvió. Entonces preocuparse de Perú y preocuparse de Colombia es inevitable y necesario. Lo de Venezuela es otra cosa y además de eso está dentro de un contexto multilateral. Y entonces por eso me refería a la OEA, que como sus posibilidades, la CELAC, yo no sé si exista, UNASUR, yo creo que algo avanzó, pero también se quedó ahí. Naciones Unidas ha hecho muy poco o no ha hecho nada, ¿ya? Pero la comunidad internacional tiene que intervenir, ¿ya? Y yo al menos soy de los que creo que el Ecuador, por ejemplo, en el tema UNASUR, tiene que tener una actitud mucho más proactiva, porque tiene una enorme responsabilidad en la medida en que la sede de la organización de la UNASUR está aquí en Quito. Si no, mire, no sé si usted sepa, pero el costoso edificio de la Secretaría General se está utilizando para graduaciones escolares. Es decir, hay una irrelevancia. Está de alquiler. Está de alquiler, ¿no? Así que eso demuestra la irrelevancia en la que ha caído UNASUR. Y eso es patético porque en eso estuvo empeñado, obviamente, el presidente Chávez, Lula, la señora Bachelet, el presidente Correa, Evo Morales, como una opción alternativa precisamente para la solución de estos problemas. Correcto. Y hay que reconocer una cosa, que ya fue y se manifestó efectiva para resolverlos. El caso de Bolivia en el 2008, el caso del Ecuador en el 2009, el caso de Colombia-Venezuela en el 2009 también me parece. La UNASUR fue eficiente en resolver esos problemas. Aquí debería tener ese mismo rol, pero vemos que no hay una voluntad política, han cambiado los escenarios, por supuesto, en la medida en que ha habido un giro al centro o a la derecha en muchos países de la región, pero UNASUR es una institución, no como el ALBA, que tiene una identidad ideológica, es decir, esa no tiene ninguna opción, por eso ni la he mencionado, pero UNASUR sí acepta, por supuesto, la libre determinación de los pueblos. Estuvo el presidente Piñera en Chile y estuvo muy cómodo, se hicieron cosas durante su gestión, y después la señora Bachelet, que estuvo antes y que está ahora. El caso del señor y la señora Kirchner en su momento, y ahora el señor Macri, que por lo demás, mire, Argentina ha manifestado, ejerce ahora la presidencia pro tempore, y ha propuesto un candidato a la secretaría, lo cual demuestra interés y me parece que es importante porque es una institución donde no están en juego las ideologías y hay que sacarle provecho en función precisamente de los giros inevitables de la política en los diferentes países. Pero bueno, ese es el tema UNASUR que está entrampado. Lo que hay es que centrarse ahora en buscar una salida, acompañar en una salida, porque eso sí, yo soy de los que creo que la solución al problema de Venezuela la deben encontrar los propios venezolanos. ¿Usted no cree, doctor Mauricio Gándara, con mi cordial bienvenida, que el señor presidente de la República está tratando de hacer lo que la administración norteamericana está haciendo con el nombre de Alexis Mera, considerado el candidato número 1 del Correato, para hacer de sombrilla, de paraguas en la capital norteamericana frente a potenciales investigaciones que impulse, dadas las circunstancias, potenciales investigaciones de organismos internacionales respecto a lo que se robaron en el Ecuador durante la década de la Revolución Ciudadana. De esto nos estamos olvidando y ahí está el origen de todas las cosas. Entonces ya se cumplió
el plazo para que sea elegido. Dicen que hoy es exactamente el día en que se cumple, pero ya hubieran dado señales, ¿no? Parece que, como usted decía ayer, le ponen cara fea a Alexis Mera. Usted dijo eso para un canal de televisión. ¿Por qué se ponen fieros los americanos con el nombre de este nuevo embajador en reemplazo del querido compañero periodista, el señor Borja, Pancho Borja, que estaba durante tanto tiempo en la capital estadounidense en calidad de embajador plenipotenciario? Entonces, todo eso, ¿cree usted que hay un buen ambiente para votar en favor de la constituyente? O más bien debería ser lo que está haciendo Estados Unidos con Alexis Mera, hacer ni topar el tema de Venezuela constituyente, la Venezuela constituyente. Empezando porque usted lo ha hecho, esto de Mera no tiene ningún sentido, pues, ¿no? Porque cuando uno un gobierno designa a alguien como embajador, es para que le facilite una relación amistosa, efectiva, no necesariamente de la misma corriente ideológica, no, pero que tenga una buena imagen allá y pueda ser efectivo, ¿no es cierto? Para eso se mandan los embajadores. Entonces, irse a buscar al señor Mera, por más que busquemos una explicación, no la vamos a encontrar, pues, ¿no es cierto? No la vamos a encontrar. Pero todo está desgraciadamente en el gobierno de Lenín Moreno, en puro contradicciones, digamos. Ahora que les oía a los entendidos en materia económica, ¿cómo puede entenderse que las mismas personas que nos dijeron hace 90, 120 días que la situación del Ecuador económicamente era de lo mejor, pues, ¿no es cierto?, era de la abundancia, de lo mejor? Y esos mismos funcionarios los mantienen y ahora dicen que estamos en la desgracia, que estamos en la bancarrota, que debemos 60.000 millones, no los 27.000 que decía Correa, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué quedamos, ¿no es cierto? Pero vamos al tema que es lo de Venezuela. Yo me quedé absolutamente sorprendido porque no había escuchado, creo que es en el canal, sí, es en el Teleamazonas, y que lo reproduce muy destacadamente el Universal. El día viernes lo vi, el Universal de Caracas, porque allí es donde yo me entero que han mandado una misión de observadores a las elecciones, con lo cual, es decir, aceptamos ese proceso, que es absolutamente inconstitucional, porque debió ser precedido por un referéndum de aprobación, como lo hizo el propio Chávez, porque así lo dice la Constitución. ¿El Universal dio nombres? Claro, está toda la declaración de Fernanda. ¿Quiénes van como...? No, eso es lo que yo en mi artículo del día sábado porque enseguida de eso escribí el propio viernes en el Universo, deberían decirnos, pues. ¿Quiénes son los ¿Quiénes son? Porque digo yo, ¿a quiénes han mandado? A personas tal vez de absoluta... de Ipiales, ya como las cosas vieron que iban por mal No, se han camino. deberido nomás porque son tosudos, ¿sí? Pero, don Gonzalo, el hecho mismo de enviar observadores era aceptar ese proceso impugnado por la generalidad de los países del mundo occidental, de América y la totalidad de Europa, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? La gran mayoría de los países de América. Eso solo, porque ¿a quiénes podían mandar? A los socialistas, no pues a personas imparciales, sino a los socialistas, me imagino, que nos digan los nombres, socialistas del siglo XXI, digamos, ¿no es cierto? Entonces, este es un hecho gravísimo. Y si ahora van a aceptar los resultados de la asamblea, que además es un fracaso de las elecciones, porque nos han escondido. Si ellos mismos dicen que han asistido menos de la mitad, o sea, el 41% dicen las propias autoridades electorales del gobierno de Maduro, ¿cuánto será? Y además, ¿cuántos se habrán pronunciado por candidatos? Porque tenían que asistir, porque igual que nosotros, tienen que presentar su cédula de que han votado. Ayer hizo el ridículo el
el señor Maduro, pues, ¿no es cierto? Porque decía el carnet de la patria, y pasó su carnet de la patria para que le certifiquen, y se encontraba que no se conoce el propietario de esta cédula, dice, existirá, ¿no es cierto? Sí, entonces, que el gobierno del Ecuador no nos vaya a avergonzar, reconociendo el proceso constituyente, o este llamado proceso constituyente, que además ni siquiera es con el voto universal, pues, sino que el mismo poder de voto tiene el de un pequeño cantón que el de un gran cantón, porque es uno por cantón, pues. Y hay muchos que pueden votar 2 veces, porque usted puede votar porque es del cantón Otavalo, yo por la ciudad de Riobamba, esas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no sé si Francisco tendrá que ir a Loja, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pero además pueden ir a votar después por su asociación. Alineamiento. No, por su asociación. Entonces, si soy de la Cámara de Comercio, si soy del miembro de la Cámara de Artesanos, si soy de lo que sea, se vota 2 veces, pues, ¿no es cierto? Entonces, que el Ecuador no nos vayan al Ecuador a pasar por la vergüenza de reconocer el proceso constituyente, pues, ¿no es cierto? Así le pregunta el diario El Comercio con Adriana Noboa, le preguntan a la señora canciller y le dicen: UNASUR apoya el diálogo con Venezuela. Hoy, ¿qué plantea Ecuador? Refiriéndose naturalmente al acontecer de esta víspera, seguramente. Y responde: reiteramos la no injerencia y la autodeterminación de los estados. Hasta ahí bien. La actitud de Ecuador es un profundo respeto. Punto. Hemos estado trabajando en el tema de Venezuela con silencio, con seriedad, respetando las instancias. Se trata de comprender la situación interna y prestar el acompañamiento si somos requeridos. Entonces, si llama, eso es lo que teme usted, el señor Maduro o algún personaje de la mesa tendida de Venezuela y le dicen: necesitamos el apoyo de Ecuador, reconociendo a la constituyente de esta víspera. ¿Qué hará? Pero la señora canciller ecuatoriana responde: sin imposiciones ni sanciones, varias iniciativas internacionales se han topado con un muro, como en la Organización de Estados Americanos, porque no han tenido esa sensibilidad, seriedad y respeto a las instancias. A mí personalmente hago un esfuerzo por entender esta declaración. Resulta, para mis limitaciones. Para todos. Para todos mis limitaciones resulta complejo. Sí. Vea, usted que es más deslumbrante que yo no soy ningún deslumbrante. Por eso tiene usted el éxito que tiene, la radio suya tiene el éxito que tiene, así que no se haga el modesto. Vea, don Gonzalo, cuando uno sostiene cosas contradictorias o se está del un lado para el otro, aunque todo el mundo sabe de qué lado está, pero tratando de jugar con las cosas. Si la OEA, a la que se refería al fracaso de la OEA, Francisco, si la OEA ha fracasado es uno por esos islotes a los que ustedes mencionó, que tienen el voto igual que el Ecuador, igual que Brasil, igual que Argentina, esos islotes, porque fue por 3 o 4 votos, por las abstenciones del Ecuador, por la abstención del Ecuador, por esta actitud de decir, no, mejor llevemos esto a la UNASUR, o sea, tratando de sabotear lo de la OEA. Aunque el Ecuador recurrió a la OEA cuando el bombardeo de Colombia en Angostura, aunque el Ecuador recurrió por el asunto del asilo a Assange, recurrió a la OEA, y todas esas cuestiones, ahora ya no quieren la OEA porque no les conviene, porque la gran mayoría de los países está en defensa del pueblo de Venezuela y en contra de Maduro. Entonces se dice, entonces hagamos con UNASUR. Si UNASUR sí es un fracaso, de lo único que existe ya de UNASUR, es el edificio que está allí en el medio mundo,
adornado con el monumento a la corrupción, pues, del señor Kirchner, ¿no es cierto? Es todo lo que hay ahí en el medio mundo. ¿Cómo se van a atrever a reunir la UNASUR? Si Argentina está en contra de lo que hacen en Venezuela, Brasil está en contra de lo que hacen en Venezuela, Perú está en contra, Colombia está en contra, los únicos que están a favor, y así, Paraguay, los del Mercosur, los únicos que están a favor de Venezuela son Bolivia y Ecuador. Entonces, ¿qué puede funcionar la UNASUR? Nicaragua. No digo en el UNASUR, esas cuestiones. Y ahora que usted dice Nicaragua, voy a decir algo que es antipático, personalizar las cosas, pero como hay esta cosa, como hubo lo de la reunión de Sao Paulo también en Nicaragua, del foro de Sao Paulo, estas cuestiones, aquí me parece que estamos con una influencia nicaragüense, pues, porque el secretario del presidente es nicaragüense y es el marido de la señora canciller. Entonces, casi se va el presidente de lo que salió en la prensa. Parecía que el presidente se iba a ir a la reunión del Foro de Sao Paulo en Nicaragua. No se fue, felizmente. Se Pero fue la entonces señora. No están influyendo para nada en la conducta del presidente Moreno. Establezcan las relaciones. Y estas personas estuvieron con él en Ginebra, ¿no es cierto? Claro. O sea, claro. Claro. Moreno. Han hecho una buena amistad, pues una buena liga. Eso es libre de cualquier persona. No, pero no de la política del Ecuador, pues. Y peor de la política internacional pero del usted Ecuador. no nos dice a qué momento el presidente Moreno ha dispuesto cosas que le hayan sugerido la canciller y su esposo. Porque el canciller no puede tener una línea distinta de la del presidente, pues, ¿no es cierto? No puede tener. La canciller en este caso. Claro. Entonces, eso está. Entonces, pero ya ha hablado internamente y ya saben lo que piensa el presidente Moreno, que no dicen nada. No. Por eso yo le leía lo que sacó el Comercio el día de ayer. Claro. Vea, el presidente dirige las relaciones internacionales. Este momento. Y en todo caso, siempre, ¿sí? Pero han habido presidentes que han sido mangoneados por los cancilleres de turno también, pues. Sí, pero la función es del presidente. Si se Así deja es. mangonear, ya es problema aquí de, en este caso, en cualquier otro, ya qué podemos hacer. Pero vea, don Gonzalo, aquí el mensaje o lo que debemos reclamar los ecuatorianos es que no nos hagan solidarios de la masacre que tiene lugar en Venezuela. Que no nos hagan responsables de un país que va a reducir su economía en 12% este año. Y todos estos años ha reducido. Y de un narcopoder incrustado allí. Esos son los que defienden. Cuando usted vea las revoluciones. Con lo del narcopoder, ahí asomando su bigotera. Con eso hay que hacerse a un ladito, pues es la defensa del negocio, porque se han puesto bajo la palabra de revolución y han entendido la revolución como el negocio para prosperar esas personas, pues, bueno, ¿cierto? Ahora, yo le pido a la ciudadanía, especialmente instruida, que tiene, pero también a los otros ciudadanos que tienen todo el derecho de opinar sobre esto, que tienen el sentido común muy desarrollado, que tienen talento, que tienen sentido común. ¿Cree usted que este momento es momento para asociarse con el gobierno venezolano a título de que coincidíamos o coincidimos, cualquiera de las dos circunstancias, con la ideología de los unos y los otros? Eso no me parece justo. Si es que usted quiere intervenir, y mejor, si puede darnos cuenta un venezolano o una dama venezolana que está en forzada estadía ya en territorio ecuatoriano, que está en esta ciudad, en toda la región de cobertura, nos está escuchando, tenga la bondad de anotar estos teléfonos. Vamos a tener unos 5 minutitos para guardar esas llamadas telefónicas a cabina.
252-3290, 252-3290, 255-9555, 255-9555. A ver, ahí están los números de cabina. Usted puede hacer uso de ellos y nosotros le sacamos al aire. La pregunta es, ¿el señor presidente Moreno debe respaldar o convalidar el pedido o la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que según Maduro dice que fue la ganadora esta víspera? En conocimiento de ustedes, por lo menos hagamos el intento de una opinión de parte de la gente. Estamos para escucharles. Patricio, tenga la bondad. Muy buenos días, muchas gracias, licenciado Rosero y al doctor Gándara. Mire, yo creo que el quehacer político y la política representan a los pueblos, no tienen representación personal. Y yo creo que los ecuatorianos, viendo el resultado de tanto venezolano que han venido acá, que en buena hora vinieran y sean, yo creo que son una carga positiva. Pero si usted ve, licenciado Rosero, que de la casa del vecino se están yendo los hijos, se está yendo la esposa, está corriendo los vecinos, igual, ¿cuál es la conclusión que usted saca? Entonces, los políticos están para defender a los seres humanos. Qué bien su intervención. Muchísimas gracias, a la orden, Patricio. gracias. ¿Mónica? Sí. Tenga la bondad. Buenos días, Mónica. Buenos días. Adelante, lo que usted quiera decirnos. Ya. Buenos días, licenciado Rosero. Agradezco primero a Radio Democracia por dar esta oportunidad a la gente de expresarse. Yo quiero simplemente decirle al presidente Moreno que él representa al país, no al partido de turno en el que está militando por el momento. Que la mayoría de ¿Con eso qué le quiere decir? Le quiero decir que por favor, no... Estoy en... Sí. ¿Alguna otra llamada? Mónica. Entendimos el mensaje suyo. Carmen, por favor. Gracias. Muy buenos días, señor Rosero. Le felicito por su intervención, su trabajo. Nosotros como ecuatorianos debemos rechazar totalmente y pedirle al señor Moreno que no apoye a Maduro, porque es un crimen contra la humanidad lo que está haciendo. Y sentimos por los ciudadanos venezolanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Tiene alguna otra llamadita? 252-3290, 255-9555. Unita más por lo menos, o unas dos, si las tiene. ¿Perdón? Hugo. Hola, Hugo. Muy buenos días, licenciado Rosero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Sabe que penosamente todos los días tenemos que ver en las imágenes de la televisión cómo están reprimiendo a ese pueblo que está tan empobrecido por esta gente llamada los socialistas del siglo XXI, gente que ha asesinado, ha masacrado a su pueblo. El presidente Moreno debería rechazar eso, como todos los pueblos racionales del mundo, rechazar a estos gobiernos corruptos, asesinos prácticamente, licenciado Rosero. No podemos nosotros ser cómplices de estos gobiernos que lo que hacen es de menoscabar todo este pueblo venezolano que ha sufrido tanto en estos tantos años, licenciado. A ver, Rosita. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Muchas gracias, licenciado Rosero, por permitir participar. Bueno, yo creo que todo el pueblo del Ecuador debemos rechazar lo que está ocurriendo en Venezuela y por ende el presidente de la República como nuestro representante es el primero que debería estar al frente. No defendiendo lamentablemente a su partido político, a su partido que lo único que ha hecho es usufructuar del pueblo ecuatoriano. Ha saqueado lamentablemente a nuestro país,
de una o de otra manera. De hecho, los representantes que hoy tenemos todavía aún en el gobierno son los que nos han saqueado 10 años y los que nos han dejado en una crisis más profunda en nuestro país. ¿Y qué opina de la Asamblea Constituyente de Venezuela, que según el presidente Maduro dice que ha sido un éxito, todo un éxito de respuesta social? Bueno, eso es lo que podemos evidenciar, como aquí se han hecho o han dicho. Todo para ellos es un éxito a través, muchas de las veces, de, digamos así, de manipular las, las cosas electorales, ese tipo de cosas. Ellos siempre han dicho que siempre son los que han sido aidados, como sí, en cierta forma. Pero no es así. El pueblo ecuatoriano hoy por hoy rechaza, si no me equivoco, más del 80% de esa condición del manejo económico de ese país. Gracias, Rosita. Perdón, le corté. Termine. Ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Ex canciller, si nosotros nos quedamos recibiendo llamadas, yo creo que la generalidad de las llamadas va a ser de una repulsa total a lo que ha ocurrido en la nación venezolana, y eso nos acompaña desde a nosotros. Yo me uno, digamos, a esas voces de protesta contra la forma como han tratado estos personajes que dicen y alaban a la democracia y que son una tira de bandidos, así de simple, una tira de bandidos bien hablado, que está este momento comandando la nación más respetable del libertador Simón Bolívar, porque era su tierra, y estamos ofendiendo, y la de Sucre, así es, nuestros libertadores. Bueno, ¿qué le parece a usted un equívoco potencial del presidente Moreno en función de la libertad también y no de la fusión ideológica, sino de la libertad que los pueblos puede ser un argumento a favor para hacer y decir las cosas que quieren hacer cuando son gobierno? ¿Cómo le parece a usted? Mire, Gonzalo, hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta cuando se hace un análisis de un tema internacional. Y en este caso nada más apropiado que vincular la proyección internacional del Ecuador de su política interna. Y entonces tenemos al presidente Moreno que nos dice y tiene gestos de apertura, de diálogo, de consensos, en fin. Y la semana pasada nada más, el presidente y sus ministros, en fin, entre las diferentes medidas económicas, y por eso hablo de la política interna con la proyección internacional, ha dicho que una de sus prioridades va a ser traer del exterior inversión extranjera y también que los ecuatorianos que tienen recursos en el exterior los repatrien. ¿Ya? Eso es una medida, me parece, muy acertada, además necesaria. Pero el momento en que tenemos mensajes, y ahí viene otra contradicción, como esta duda, por un lado, por otro lado no, porque se dice que han ido, y usted decía rumor, no, yo le escuché a la propia ministra decir que debían estar ya ese momento, creo, una cosa así dijo en la televisión, observadores ecuatorianos en Venezuela para observar el proceso electoral. Y ahí es donde se unen, como digo e insisto, la cuestión interna con la cuestión internacional. Si usted está buscando repatriar, por un lado, o conseguir inversiones para sostener la economía, que se sostiene por los dólares que ingresan, eso no es nuevo, nuestro sistema dolarizado a eso nos obliga y nos impone, nosotros no podemos lanzar mensajes contradictorios en otro ámbito, porque un inversionista alemán, por decir cualquiera, y ahora que la información está a golpe de una tecla, ¿verdad? Va a decir, bueno, ¿qué está pasando? Es decir, por un lado hay una actitud como la que usted mencionaba respecto de
Nicaragua, por decir algo, para salirnos de Venezuela, o lo de Venezuela también, por supuesto. Ya le va a entrar dudas a pesar de que el presidente diga, sostenga, sus ministros también, respecto de la política económica que va a implementar y las dificultades que tenemos, los requerimientos que tenemos. Entonces hay un mensaje contradictorio, ¿ya? Es decir, y bien lo decía Mauricio, quien dirige las relaciones internacionales de un Estado es el presidente, el jefe del Estado, en este caso el señor Moreno. Entonces, aquí tiene que producirse una aclaración, porque si queremos, como todos los ecuatorianos queremos, que este asunto se resuelva, me refiero al asunto económico, que es lo fundamental directamente para nosotros, tiene que haber una política exterior coherente con lo que se está buscando en el campo interno, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que estar conscientes de que la posición del Ecuador tiene que ser una posición que vaya en la línea de lo que está buscando para efectos de política interna que ya han sido, al menos en gruesos trazos, definida y diseñada. Ahora, hay en esto de Venezuela especialmente, o en general en la política exterior, una gran hipocresía, ¿no? Porque, a ver... A nivel universal. Sí. Lo de ayer de Trump y del presidente ruso es un vivo ejemplo. Y podemos seguir, China, Estados Unidos, se dicen barbaridades, pero en el fondo están haciendo grandes negocios, ¿no? Y a lo que quería ir es a que, por ejemplo, Estados Unidos, por no decir inclusive algunos otros países de América Latina, ya tienen y hacen pingües ganancias con el gobierno de Maduro, ¿ya? Estados Unidos pero le compra... juegos sucios, negocios... No, absolutamente limpios. Importación en Estados Unidos de petróleo venezolano. Enorme. Maduro vende el 40% de su producción de petróleo a Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, no solamente se queda ahí. En Estados Unidos hay estaciones de gasolina, expendedoras de gasolina del Estado venezolano. O sea, usted puede ir a poner gasolina en su vehículo y le está pagando al señor Maduro, al gobierno de Maduro. Ahora, ahí viene esa pregunta que es trágica, ¿no? En el sentido de que una sanción, en ese sentido, ¿a quién va a afectar? ¿Ya? Al pueblo venezolano. Y eso es tremendamente duro. Pero vuelvo al tema de la hipocresía. Aquí debería haber una actitud conjunta sobre todo América Latina, ¿ya? Y mucho mejor si es que se incluye Estados Unidos y Canadá, para que haya una vuelta a la democracia por parte de Venezuela. Exacto. Y volver a la democracia significa regional. Lo primero y muy fácil es reconocerle a la Asamblea que se eligió y que ahora tiene sus poderes recortados o ya no los tiene, por el Consejo Supremo de Justicia, ¿ya? Que decidió que la Asamblea estaba en desacato, y al estar en desacato nada de lo que resolviera tiene validez, cuando había sido el pronunciamiento legítimo, democrático del pueblo venezolano. El tiempo. ¿Ya? Eso es, a mi juicio, fundamental y permitiría regresar un poco a una especie de democracia que sería el reconocimiento de la Asamblea Nacional, es decir, la función legislativa, que es la que fue elegida con el pronunciamiento del pueblo venezolano. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que puedes estar la calidad de visión y estar con un proceso degenerativo del lente natural interno del ojo llamado catarata? Con un diagnóstico y tratamiento adecuado puedes recuperar tu visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía, www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. ¿Sabías que el invierno anterior fue uno de los más fuertes